No se te comunicará en tu consulta médica usual, pero francamente, si has cesado la masturbación en la tercera edad, es probable que tu organismo ya se esté degradando. Con gran probabilidad, ni siquiera lo percibas. No, esto no es un asunto prohibido ni una trivialidad de vestuario. Es una realidad verificable, clínica y fisiológica, y las repercusiones de desatender esta verdad pueden ser demoledoras. No solo para tu bienestar íntimo, sino también para tu mente, tu corazón, tu descanso, tu sistema defensivo e incluso tu valía personal. Mi nombre es Dr. Mohit Khera, soy urólogo y especialista en el bienestar masculino, con más de 3 décadas de experiencia laborando con pacientes de edad avanzada en todo el país. He dedicado mi profesión al estudio de las transformaciones corporales conforme envejecemos, especialmente en lo relativo a la intimidad, las hormonas y la vitalidad a largo plazo. Y una de las mayores amenazas sigilosas que he presenciado es la siguiente: demasiados adultos mayores abandonan su bienestar sexual, con ello, un componente fundamental para su salud integral. Esto podría asombrarte: la masturbación no es simplemente un impulso residual de tu juventud. De hecho, es una de las herramientas más potentes que tu cuerpo, al envejecer, todavía posee para regular tus hormonas, fortalecer tu cerebro, resguardar tu próstata e incluso combatir la melancolía. Y si has dejado de masturbarte o nunca has iniciado, el costo que estás afrontando podría ser mucho mayor de lo que imaginas. En los próximos instantes te explicaré qué ocurre exactamente en tu cuerpo al dejar de masturbarte en la vejez. Y lo que compartiré podría alterar completamente tu perspectiva sobre tu salud y sobre tu propio ser, de ahora en adelante. Antes de comenzar, si te interesa mantenerte vigilante, saludable e independiente a medida que envejeces, suscríbete y activa la campanita para no perderte consejos importantes diseñados especialmente para ti. Y si este mensaje te impacta, escribe 1 en los comentarios, si no, escribe 0. Tus comentarios me auxilian a generar contenido que verdaderamente apoya tu bienestar y salud. Ahora, iniciemos con la primera consecuencia y quizás la más inadvertida de la abstención de la masturbación en la vejez: el efecto silencioso que tiene en la salud prostática y las vías urinarias. 1. Disminución de la salud prostática y la función urinaria. La urología, hace más de 3 décadas, no me hacía esperar que tantos de mis pacientes se sinceraran sobre un aspecto tan íntimo y a la vez tan esencial para su bienestar: la gradual supresión de los hábitos sexuales en la tercera edad. Recuerdo claramente a un señor que se sentó ante mí y me comentó: «Doctor, creí que esa faceta de mi existencia ya no era necesaria». Contaba con algo más de 70 años, estaba en buena forma y lúcido, pero se levantaba 4 o 5 veces por noche exclusivamente para ir al baño y no comprendía la razón. Lo que ignoraba, y lo que la mayoría de los varones desconoce, es que la eyaculación periódica, incluso por medio de la masturbación, ejerce una función vital en el adecuado funcionamiento de la próstata. La próstata no es una mera glándula inerte en el cuerpo, es un órgano dinámico y vivo, genera fluido, se dilata y se contrae. Al igual que cualquier sistema, padece si se descuida. Sin estimulación y liberación constantes, el fluido prostático puede estancarse. Este estancamiento genera el entorno ideal para la inflamación, la hinchazón, con el transcurso del tiempo, la presión que altera todo, desde la micción hasta el rendimiento sexual. Podría percibirse como una vejiga más pesada, un chorro más débil o una sensación incómoda de plenitud que no desaparece. No son solo molestias, son indicadores precoces. Y aquí reside el peligro: la congestión prostática crónica puede intensificarse de manera imperceptible y derivar en condiciones más serias, como la hiperplasia prostática benigna, HPV, que afecta a casi la mitad de los varones mayores de 60 años. Si no se controla, puede ocasionar retención urinaria, infecciones vesicales e incluso la necesidad de un cateterismo. El mismo individuo que mencioné finalmente requirió una intervención quirúrgica para mitigar la presión, algo que, de haberse abordado previamente con prácticas sencillas y consistentes, se habría podido evitar. La eyaculación regular contribuye a depurar la próstata, evacuar el líquido urinario y disminuir la posibilidad de acumulación. De hecho, investigaciones han demostrado que los hombres que eyaculan 21 veces o más al mes presentan una probabilidad significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con aquellos que no lo hacen. Y permítanme ser muy explícito: no nos referimos a un retorno a la juventud ni a ningún tipo de comportamiento compulsivo. No se trata de fantasías, se trata de la funcionalidad de utilizar tu propia biología para resguardar tu organismo de la manera más elemental y espontánea posible.
Al cesar la masturbación en la tercera edad, no solo estás prescindiendo del placer, te expones a padecer dolor, inflamación y una progresiva merma del dominio sobre una de las funciones humanas más esenciales, la micción. He atendido a pacientes que temen abandonar su hogar porque desconfían de su vejiga. He presenciado a varones robustos y dignos verse confinados a noches de desvelo y preocupación diurna por una afección que podría haberse gestionado o evitado con algo tan sencillo como la autoestimulación periódica. Y sí, esto también conlleva un desgaste psicológico. Extraviar el dominio del cuerpo de esta forma, tener que planificar las paradas para orinar, temer los viajes extensos en coche, despertar cada 2 horas por la noche, merma tu sentido de autonomía. No se trata únicamente de tu próstata, se trata de tu libertad. Pero aquí es donde resulta aún más sorprendente, porque lo que se inicia en la próstata no se circunscribe allí. La siguiente consecuencia afecta no solo al cuerpo, sino también al cerebro, y una vez que comienza, puede alterar la forma en que piensas, sientes y rememoras, a veces de modos difíciles de revertir. Hablemos de lo que sucede con tu nitidez mental y cognición cuando la autoestimulación desaparece de tu rutina. Si sigues aquí y estas reflexiones te resultan familiares, escribe el número 1 en los comentarios. Me permites saber que sigues acompañándome, que mantienes tu interés y que continúas valorando este mensaje. Ahora, prosigamos con el punto número 2, niebla cognitiva y descenso de la nitidez mental. Recientemente, un paciente de alrededor de 60 años vino a consultarme. No se quejaba de su próstata ni de su energía, simplemente me dijo algo que me impresionó. Doctor, ya no me siento yo mismo. Entro en una habitación y olvido por qué estoy allí. Pierdo el hilo a mitad de frase. Antes era muy perspicaz. ¿Será solo la vejez? Es una pregunta que escucho con más frecuencia de lo que imaginas. Y sí, el envejecimiento conlleva de forma natural algunos cambios cognitivos. Pero lo que la mayoría de las personas, incluso los adultos con un alto nivel educativo y preocupados por su salud, desconocen es que la actividad sexual, incluyendo la masturbación, desempeña un rol primordial en la protección de la función cerebral. Esto es lo que ocurre cuando te entregas. Al entregarte al deleite personal, tu cerebro segrega una combinación de neuroquímicos, dopamina, serotonina, oxitocina. Todos ellos están directamente vinculados con la retención, la concentración y la gestión de las emociones. Estos compuestos químicos no solo contribuyen a que te sientas bien en el instante, sino que también asisten en la formación y salvaguarda de las conexiones neuronales. Estimulan la irrigación sanguínea cerebral y minimizan el cortisol, la hormona del estrés que, en grandes cantidades, lesiona las neuronas. Ahora bien, al suspender la masturbación, en particular durante un periodo extendido, esas liberaciones químicas naturales que protegen el cerebro se hacen menos habituales. Con el tiempo, esto puede mermar la habilidad mental. Podrías encontrar mayor dificultad para concentrarte, procesar datos o incluso para sentir motivación. No ocurre de forma instantánea, se establece paulatinamente. Primero olvidas nombres, luego el día de la semana, y entonces comienzas a dudar por completo de tu propia mente. Y en esa incertidumbre, algo peor puede enraizarse, el temor. He presenciado cómo pacientes caen en una espiral de inquietud y melancolía simplemente porque creían estar perdiendo la hormona beta-T, cuando en realidad su cerebro carecía de estimulación y equilibrio químico. En los varones, se produce una modificación hormonal adicional. La testosterona, la hormona íntimamente asociada con la memoria, la resolución y la vitalidad, puede declinar con mayor celeridad cuando la actividad sexual se reduce a casi cero. La testosterona no solo influye en la libido, afecta tu autoestima, tu vigor y tu claridad. Y sí, la eyaculación frecuente y saludable puede contribuir a regular y preservar los niveles de testosterona conforme envejecemos. Algunos estudios incluso han empezado a correlacionar la disminución de la actividad sexual en adultos mayores con los signos iniciales de deterioro cognitivo, incluyendo la demencia. Ahora bien, no estoy afirmando que la interrupción de la masturbación provoque Alzheimer. Pero lo que sí afirmo es esto: cuando el cerebro es privado de estimulación, liberación emocional y soporte hormonal, se torna más vulnerable. Pierde su ritmo, su capacidad de recuperación, y para muchas personas, la confusión se vuelve tan densa que transforma su manera de vivir, de interactuar, de pensar, de percibirse a sí mismas. Un hombre me relató que dejó de asistir a su club de ajedrez porque ya no lograba concentrarse en la partida. Un profesor jubilado me comentó que cada mañana se sentía hueco. No eran dificultades de memoria que precisaran medicación,
Eran manifestaciones de una existencia desvinculada de la intimidad corporal, incluso consigo mismo. Y aquí radica la parte lamentable: esto es evitable. No requieres píldoras ni tratamientos costosos. En ocasiones, el punto de partida es reconectar con tu organismo, ofreciéndole la atención que anhela en silencio, porque al estimular el cuerpo, la mente se activa. Sin embargo, esta merma en la agudeza mental es solo una fracción de la ecuación. ¿Qué sucede después, cuando el equilibrio emocional empieza a desvanecerse y tu humor comienza a decaer sin previo aviso? Puede ser aún más imperceptible, más perjudicial y mucho más complicado de abordar. Exploremos cómo renunciar a la intimidad puede invitar de forma sigilosa a la depresión en tu vida cotidiana. 3. Depresión y entumecimiento emocional acentuados. En una ocasión tuve un paciente de alrededor de 70 años, viudo, jubilado, relativamente sano, que acudió a mí no por una dolencia física, sino por algo que no lograba explicarse. Me miró a los ojos y me dijo: «Ya no percibo nada. Ni aflicción ni alegría, solo un vacío». Hizo una pausa y luego añadió: «¿Es esto normal para alguien de mi edad?». Esa pregunta todavía resuena en mi mente, porque escucho variaciones constantemente. Lo que mucha gente asume que es simplemente parte del envejecimiento, el tedio, la desconexión, el lento desvanecimiento de las emociones, a menudo tiene una causa más profunda y fisiológica de la que a nadie le gusta hablar: la privación de la estimulación sexual, en particular del placer propio. He aquí la verdad: cuando dejas de conectar con tu propio cuerpo de forma íntima y física, tu panorama emocional puede empezar a cambiar de forma silenciosa pero profunda. La masturbación no es únicamente un acto físico, sino también una liberación emocional. Es el sistema innato de tu cuerpo para aliviar el estrés. Durante el clímax, el cerebro segrega potentes sustancias químicas como la oxitocina y las endorfinas, estabilizadores naturales del ánimo que combaten la ansiedad, la tensión y el decaimiento. Cuando eliminas esa liberación de tu vida, especialmente en un momento en el que el estrés, la soledad o el duelo ya están presentes, corres el riesgo de volverte emocionalmente insensible, y ese entumecimiento puede derivar en algo más arriesgado: la depresión. He observado cómo se gesta paulatinamente. Alguien suspende la masturbación tras la pérdida de su compañero o porque considera que ya no es adecuado para su edad. Las semanas se transforman en meses. Se tornan más reservados, más ensimismados. Pierden el interés en sus pasatiempos, incluso en la conversación. Duermen más o menos. El apetito se modifica, la existencia comienza a parecer monótona. Y la cruel paradoja es que la mayoría no percibe la correlación. Se culpan a sí mismos, a su edad, o piensan que así es la vida ahora. Pero en realidad, lo que les falta es el acto simple, pero vital, de conectar con su propio organismo, no solo por goce, sino por subsistencia emocional. La depresión en adultos mayores a menudo se subdiagnostica porque no siempre se manifiesta como tristeza. A veces se expresa como fatiga, irritabilidad, desapego o carencia de motivación, ausencia de deseo. Y aunque la medicación y la terapia son recursos importantes, no puedo cuantificar cuántos pacientes he asistido simplemente incentivándolos a retomar la intimidad física. Un hombre me refirió que se sintió nuevamente vivo después de comenzar a autoestimularse con regularidad por primera vez en años. Dijo que no solo su ánimo mejoró, sino que le recordó que seguía siendo un ser humano, no solo un cuerpo a punto de extinguirse. Ese pequeño gesto le devolvió una porción de sí mismo que creía perdida para siempre. Y esto es lo que deseo que comprendas: la masturbación en la vejez no se refiere a fantasía, lujuria ni vergüenza. Se trata de mantener en buen estado tu sistema emocional. Se trata de proporcionar a tu cuerpo una razón para sentir, para liberar, para recordar lo que implica estar presente. Porque cuando se pierde esa conexión, no solo te expones a la aflicción, sino al aislamiento, a la atrofia emocional, en algunos casos, a la pérdida del deseo de vivir. Pero las consecuencias emocionales no son las únicas. A medida que las noches se alargan y el descanso se vuelve más errático, emerge otro costo inadvertido, uno que puede afectar la memoria, el sistema inmunitario y la probabilidad de padecer dolencias graves. Hablemos ahora de cómo la carencia de placer sexual podría estar sustrayendo el sueño profundo y reparador que tu cuerpo requiere con urgencia. Si sigues viendo y estas ideas te resultan significativas, escribe él. Número 1 en los comentarios para informarme que estás presente y que me acompañas. Ahora, avancemos al punto número 4, mala calidad del sueño.
Recuerdo a un hombre de unos 70 años que vino a mi consulta tras meses de descanso deficiente. Se veía agotado, pálido y frustrado. «Doctor», dijo, «me quedé dormido, pero me desperté a las 2 de la madrugada como si me hubieran disparado. Entonces me quedé allí, acostado, observando el techo, esperando que amaneciera. Nos realizaron exámenes. Sus análisis estaban impecables, no había apnea ni indicios de alerta importantes. Pero cuando le interrogué con delicadeza sobre su vida íntima, desvió la mirada. «Esa parte de mí», murmuró, «se terminó». No obstante, esa parte de él, la que creía extinguida, era posiblemente la clave de lo que su cuerpo anhelaba, un descanso reparador e ininterrumpido. Dormir no se trata meramente de cerrar los ojos y permanecer quieto. Es un proceso hormonal intrincado, y uno de los catalizadores naturales más eficaces para un sueño profundo es algo que la mayoría de las personas olvida después de cierta edad: el orgasmo. Durante el clímax, el cuerpo libera oxitocina, prolactina y endorfinas, una combinación química perfecta ideada por la naturaleza para que el sistema nervioso transite del estrés al reposo. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona responsable de la ansiedad y la vigilia, desciende drásticamente. La respiración se desacelera, el ritmo cardíaco se estabiliza y los músculos se relajan. Entras en el estado idóneo para un sueño profundo. Ahora, imagina suprimir ese proceso de tu vida por completo, no solo una vez, sino durante semanas, meses, incluso años. Eso es lo que ocurre cuando los adultos mayores dejan de masturbarse. El cuerpo pierde una herramienta natural de la que antes dependía. ¿Y qué llena ese vacío? Frecuentemente es la inquietud, la frustración de dar vueltas en la cama. Algunos recurren a somníferos, otros simplemente asumen el agotamiento como algo normal. Pero las consecuencias de dormir mal van mucho más allá del simple cansancio. La privación crónica del sueño debilita el sistema inmunitario, acelera el deterioro cognitivo, eleva el riesgo de enfermedades cardíacas e incrementa la vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión en los adultos mayores. También contribuye a caídas, problemas de memoria y pérdida de autonomía. He observado a pacientes que antes mantenían vidas activas y participativas retirarse progresivamente, no a causa de una enfermedad severa, sino sencillamente porque estaban demasiado exhaustos para desempeñarse. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente preocupante. Muchos de ellos desconocían que carecían de lo único que les asistía para dormir. No es un fármaco, no es un complemento, es la válvula de escape de su propio organismo. La masturbación puede aparentar ser un acto insignificante, incluso trivial, pero para algunos puede significar la diferencia entre 4 horas de sueño interrumpido y 7 horas de descanso profundo y reparador. Un paciente me comentó que, tras reconectar con esta faceta de sí mismo, dormía como hacía 30 años. No me percaté de cuánto necesitaba esa liberación. Pensé que simplemente me estaba volviendo viejo, afirmó. Ese es el inconveniente. Demasiadas personas confunden la negligencia biológica con el envejecimiento. Como consecuencia, sufren en silencio. Si te encuentras despierto por la noche con la mente acelerada, los músculos tensos y las horas transcurriendo lentamente, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo se sintió plenamente relajado, completamente liberado? En ocasiones, la respuesta no es un nuevo medicamento ni una aplicación de respiración. A veces se trata de redescubrir un ritmo ancestral que tu cuerpo aún rememora si se lo permites. Pero aunque la privación de sueño puede erosionar sigilosamente tu energía y lucidez mental, la siguiente consecuencia que analizaremos es aún más física. Se manifiesta en cómo tus músculos se debilitan, tu equilibrio se altera y tu vejiga empieza a defraudarte. Hablemos de lo que verdaderamente le ocurre al suelo pélvico y la circulación cuando la intimidad desaparece. 5. Debilitamiento del suelo pélvico y la circulación sanguínea. Hace varios años, atendí a un bombero jubilado de unos 70 años, un hombre orgulloso y físicamente robusto durante la mayor parte de su vida. Acudió a mí quejándose de pérdidas de orina leves y dificultad para mantenerse de pie durante periodos prolongados sin sentir molestias en la zona lumbar y las caderas. «Es extraño», dijo, «siento que la base de mi cuerpo se está debilitando poco a poco». Lo que describía no era solo el envejecimiento, sino el lento y silencioso debilitamiento de su suelo pélvico, y no estaba solo. El suelo pélvico es un conjunto de músculos situados en la base del tronco, los mismos que sostienen la vejiga, los intestinos y los órganos sexuales. La mayoría de las personas no piensa en estos músculos hasta que surge algún problema. Pueden presentarse incontinencia urinaria,
estreñimiento, disfunción eréctil o malestar al permanecer de pie o al caminar. Pero aquí está la parte que frecuentemente se pasa por alto. La estimulación sexual habitual, incluida la masturbación, desempeña un rol crucial para mantener esos músculos activos y comprometidos. Verás, durante la excitación y el orgasmo, el suelo pélvico se contrae de forma rítmica. Esa contracción es un ejercicio, no por vanidad, sino por utilidad. Mejora el riego sanguíneo a la parte inferior del cuerpo, refuerza el sistema de soporte interno y mantiene una comunicación eficiente entre nervios y músculos. No se trata de desempeño, se trata de conservación. Cuando dejas de masturbarte con regularidad, esos músculos no solo se relajan, sino que comienzan a atrofiarse. El flujo sanguíneo disminuye, el tejido pierde elasticidad, la respuesta nerviosa decrece, y con el tiempo podrías encontrarte con síntomas inesperados: necesidad frecuente de orinar, goteo leve después de ir al baño, dificultad para retener gases o incluso dolor al moverse. En los hombres, esto puede significar una reducción drástica de la función sexual. Para las mujeres, puede provocar sequedad, tensión e incomodidad que impiden cualquier intimidad. He visto a adultos que antes eran independientes empezar a evitar los encuentros sociales simplemente porque no confían en su vejiga. He observado a otros avergonzarse por pérdidas repentinas de orina al toser o estornudar, sin saber que todo esto se debe a algo que han desatendido durante años: la circulación y la actividad muscular en la zona pélvica. Y aquí hay algo que debo expresar con claridad: ignorar esta área no es solo un inconveniente, puede provocar caídas, incontinencia y una pérdida de dignidad que nadie merece. Podrías empezar a depender de protectores, ropa interior especializada o planificar la cercanía al baño, todo porque la base de tu cuerpo no recibe la estimulación y el soporte que necesita. Y cuanto más tiempo persista, más difícil se vuelve revertirlo. Lo que me entristece es cuánta gente sufre en silencio. No han hablar de ello. Se sienten avergonzados, desorientados o asumen que forma parte del envejecimiento. Pero no puedo recalcarlo lo suficiente: tu cuerpo aún desea funcionar, incluso a los 70, 80 años o más. Y una de las formas más eficientes y naturales de respaldarlo, sin fármacos ni dispositivos, es a través de una estimulación íntima, segura y periódica. Al restablecer esa conexión, no solo estás activando el placer, estás recuperando vigor, estás dirigiendo la sangre hacia donde más se necesita, estás despertando nervios, manteniendo los tejidos vitales y recordándole a la parte inferior del cuerpo que todavía es relevante. Pero por muy física que sea esta repercusión, la siguiente es aún más profunda. Afecta a tu sistema inmunológico, a tus defensas celulares y a la capacidad de tu cuerpo para resguardarte de enfermedades. Porque lo que ocurre en tu torrente sanguíneo después del orgasmo podría ser una de las ventajas para la salud más relevantes y más ignoradas de todas. Hablemos de cómo la inactividad sexual podría estar minando silenciosamente el sistema inmunitario. Hace algunos inviernos, uno de mis pacientes habituales, un hombre de unos 70 años que siempre había disfrutado de buena salud, llegó con aspecto fatigado. Había enfermado 3 veces esa temporada con resfriados persistentes e infecciones leves. Me dijo que antes se recuperaba en 1 o 2 días. Ahora, cualquier pequeño problema lo dejaba postrado durante semanas. Cuando descartamos los problemas habituales, dieta, sueño, medicación, le pregunté con delicadeza sobre otro aspecto de su vida. ¿Había tenido alguna actividad sexual, aunque fuera en solitario? Sonrió con incomodidad y negó con la cabeza: hace mucho que no. Esa parte de mí simplemente está jubilada. Lo que él no comprendía, y la mayoría de la gente ignora, es que la actividad sexual, incluyendo la masturbación, tiene un efecto directo en el sistema inmunitario. No es una analogía, es biología. Durante la excitación sexual, especialmente durante el orgasmo, el cuerpo genera una oleada de sustancias bioquímicas, no solo dopamina y oxitocina, que te proporcionan bienestar, sino también agentes que fortalecen el sistema inmunitario. La inmunoglobulina A, por ejemplo, aumenta significativamente. Este es un anticuerpo fundamental que ayuda a proteger el cuerpo contra virus, bacterias e infecciones, especialmente en los sistemas respiratorio y digestivo. También se liberan endorfinas, lo que disminuye la inflamación y favorece la sanación. Ahora, visualiza vivir sin ese estímulo, no solo una semana, sino meses o incluso años. Tu cuerpo comienza a perder una de sus defensas más accesibles y naturales, en una etapa de la vida en la que tu sistema inmunitario ya se está ralentizando.
Eliminar este mecanismo es como extraer las baterías de tu detector de humo. Quizás al principio no lo percibas, pero cuando surja una dificultad, tu cuerpo no reaccionará como antes. He presenciado esto en tiempo real. Los pacientes que han clausurado su vida íntima a menudo enferman con mayor asiduidad, se recuperan con más lentitud o experimentan brotes de inflamación crónica. Y aunque no lo identifiquen, su cuerpo les está transmitiendo una señal inequívoca: algo falta. Y no se trata solo de combatir la gripe. El sistema inmunitario está estrechamente ligado a la prevención de enfermedades a largo plazo, la detección temprana de cáncer, la protección cardiovascular e incluso la curación de heridas. La actividad sexual regular contribuye a mantener el equilibrio hormonal, reducir las hormonas del estrés como el cortisol y mejorar la circulación, todo lo cual es fundamental para preservar el sistema inmunitario. Cuando esto desaparece, comienza el efecto dominó. El estrés aumenta, el sueño se ve comprometido, la inflamación se incrementa y el cuerpo se vuelve más lento y frágil. Una mujer de unos 70 años, tras perder a su esposo, me confió que no se había autoestimulado en casi 5 años. Cuando hablamos con franqueza sobre la conexión entre la actividad sexual y la fortaleza inmunitaria, decidió intentar reconectar con esa parte de sí misma, no por deseo, sino por bienestar. Meses después, regresó con los ojos más brillantes y más energía. No puedo explicarlo, dijo, pero me siento más viva, como si mi cuerpo volviera a cooperar conmigo, no en mi contra. Eso no es sortilegio. Eso es lo que ocurre cuando el cuerpo recibe las señales que necesita, señales que indican que seguimos aquí, que aún queremos florecer. Es sencillo pasarlas por alto, ignorarlas o sentir incomodidad por ellas. Pero a tu sistema inmunitario no le importa la vergüenza, solo responde a la acción. Y la estimulación sexual, incluso en solitario, es una acción potente que envía un mensaje de vida y fortaleza a cada célula del organismo. Pero si bien una inmunidad reducida puede exponer el cuerpo a enfermedades, la consecuencia última de desatender la intimidad personal podría socavar aún más profundamente el sentido de identidad. Porque cuando dejas de tocar tu cuerpo, poco a poco puedes dejar de reconocer quién eres. Exploremos cómo el autoabandono puede erosionar de forma silenciosa tu autoestima y qué puedes hacer para recuperarla. 7. Pérdida de la corporalidad, la posesión y la autoestima. Nunca olvidaré una conversación confidencial que mantuve con un paciente de casi 70 años. Era un director de escuela retirado, antes seguro de sí mismo, perspicaz, el tipo de hombre que solía impresionar en cualquier ambiente. Pero cuando llegó para un chequeo de rutina, algo en su postura había cambiado, hombros ligeramente encorvados, ojos un tanto más apagados. Mientras hablábamos, suspiró y dijo: «Ya no siento que viva en este cuerpo, siento que simplemente lo habito». Esa frase se me quedó grabada, porque lo que describió no es inusual. Lo he escuchado de hombres y mujeres con diferentes palabras, pero con la misma verdad subyacente: en algún momento dejaron de sentirse cómodos consigo mismos. Y con demasiada frecuencia, comienza con el silencio, con renunciar a la intimidad, desestimándola como algo innecesario, demasiado tardío en la vida o algo superado. Pero esto es lo que realmente sucede cuando dejas de tocarte el cuerpo, cuando dejas de prestarle atención de esa manera tan profundamente personal. Empiezas a desconectarte de él, poco a poco, en silencio, a veces, para siempre. El autocontacto no es solo deleite, se trata de presencia. Cuando estimulas tu cuerpo, incluso suavemente, incluso sin otro propósito que sentir, le recuerdas a tu sistema nervioso que sigues aquí, que importas, que tu cuerpo sigue siendo parte de tu identidad, no solo un receptáculo que esperas dejar atrás. Sin eso, algo cambia, se crea una especie de distancia emocional y psicológica. Es más sencillo ignorar los pequeños dolores, es más fácil dejar de mirarse en el espejo, es más fácil creer que esta etapa de la vida no merece la pena. Y esa es la pérdida más peligrosa de todas, la pérdida de tu propio sentido de valía. He observado que esta desconexión conduce a un profundo entumecimiento emocional, vergüenza por envejecer y el retiro del afecto. Afecto físico, incluso la pérdida de motivación para el cuidado personal elemental. La gente cesa de ejercitarse, de alimentarse correctamente y de vestirse con esmero. ¿Para qué esforzarse?, piensan, si este cuerpo ya no me pertenece. Una mujer me comentó que no se había autoestimulado desde la menopausia. Simplemente dejé de sentirme mujer, dijo, y cuanto menos me tocaba, más desaparecía esa palabra. Desapareció, un golpe severo,
porque eso es precisamente lo que le sucede a muchos adultos mayores que dejan de conectar con su yo físico. No solo pierden el placer, pierden identidad, visibilidad, sentimiento de vitalidad. Y aquí está la parte que necesito que escuches, no tiene por qué ser así. Reivindicar tu cuerpo a través del autocontacto no se trata de ser sexual como lo eras a los 20. Se trata de honrar la vida que aún reside en ti. Se trata de decir, sigo aquí, sigo sintiendo, todavía merezco ser vista, incluso por mí misma. Cuando reconectas con tu cuerpo, incluso en la privacidad de tu hogar, empiezas a revertir esa desaparición silenciosa. Te recuerdas que envejecer no significa desvanecerse, que tu valor no se agotó con la juventud. Regresas a casa, a ti mismo, y ese quizás sea el acto más sanador de todos. Y ahora, al llegar al término de este recorrido, relacionemos todo, porque si bien cada una de estas 7 consecuencias es grave por sí sola, al combinarse, revelan una historia mucho más amplia y apremiante. En el mensaje final quiero mostrarte con exactitud que está en juego, lo más importante, cómo puedes retomar el control desde hoy mismo. Reflexiones finales, recuperando la intimidad, recuperando la salud. Al rememorar los años que he dedicado al cuidado de pacientes mayores, lo que más me impacta no son solo los retos médicos que enfrentan, sino las pérdidas silenciosas e imperceptibles que arrastran, pérdidas que no se reflejan en los análisis ni en las exploraciones. Un hombre que antes se sentía seguro ahora evita los espejos. Una mujer que antes irradiaba alegría y serenidad no ha percibido nada en su cuerpo durante años. Y la mayoría de las veces les han dicho que así es como luce el envejecimiento. Pero no lo creo ni por un instante. Y si has llegado hasta aquí conmigo, creo que tú tampoco, porque esta es la verdad, en el momento en que dejas de preocuparte por tu sexualidad, en el momento en que abandonas esa faceta de tu cuerpo e identidad, se inicia una secuencia de repercusiones silenciosas. Hemos discutido cada una de ellas, como la salud prostática y urinaria puede deteriorarse al suprimirse la secreción regular, como el cerebro se torna confuso y menos lúcido al carecer de estimulación, como la ausencia de intimidad corporal puede inducir depresión, un sueño turbio, debilitar la circulación e incluso comprometer el sistema inmunitario. Y quizás lo más afligidor de todo es cómo al desistir de esa conexión privada y personal con tu propio cuerpo, puedes minar paulatinamente tu autoestima hasta que te sientes como un extraño para ti mismo. Estas no son cuestiones triviales, no son solo parte del envejecimiento. Son alertas de que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu exigen tu atención. He conocido a pacientes que se sentían deshechos, desvinculados, apáticos, y he presenciado la metamorfosis en sus miradas cuando comienzan a recuperar esta faceta de su existencia. No requiere de nadie más, no exige juventud ni una salud impecable. Solo se necesita permiso, tu permiso para considerarte digno de intimidad, incluso ahora, especialmente ahora. Sé que este es un tema que mucha gente elude. A algunos les causa vergüenza, a otros nunca se les enseñó que estaba bien cuidar su salud sexual después de cierta edad. Pero quiero que escuchen esto de un médico que ha transitado este camino con miles de hombres y mujeres. No solo está bien, es fundamental. La masturbación en la adultez no se trata de placer. Se trata de circulación, lucidez, equilibrio hormonal, arraigo emocional, defensa inmunitaria e identidad. No es un lujo, es una forma de cuidado, una declaración de que sigues vivo en este cuerpo y eres responsable de su bienestar. Un paciente me comentó en una ocasión: no me di cuenta de cuánto extrañaba sentirme yo mismo hasta que por fin volví a conectar con esa parte de mí. De eso se trata, no solo de seguir viviendo, sino de sentirme vivo. No solo sobrevivir los años, sino habitarlos con presencia, dignidad y alegría. Así que, si has olvidado esta parte de ti, la has sepultado o la has juzgado, te invito a reconsiderarla, a reconectar para recordar que tu cuerpo sigue escuchando, sigue siendo capaz, sigue mereciendo. Empieza despacio, con curiosidad, con amabilidad, pero lo más importante. Empieza, porque al optar por cuidar de nuevo esta faceta de ti, no solo resguardas tu salud, sino que también recuperas tu vida. Si este mensaje te ha impactado, no lo conserves solo para ti. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo y deja un comentario a continuación para expresar tu opinión. Ya sea que estés de acuerdo, en desacuerdo o tengas interrogantes, tu voz es relevante y tu relato podría ayudar a que alguien más se sienta comprendido.